Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Maranata. Saben, yo estuve en un tiempo de descanso, pero también de retiro y oración con algunos pastores amigos. En total éramos 7 pastores que nos fuimos a Jarabacoa. Algunos de ellos se fueron el domingo en la tarde. Yo tenía un compromiso aquí en la iglesia en la noche y me fui lunes en la madrugada. Y en estos días yo llegué el miércoles en la noche a mi casa y conocí mucha gente. Tuvimos una reunión con la confraternidad de pastores de Jarabacoa, conocí muchos pastores y conocí una serie de personajes que me impactaron. Entre ellos un pintor, un artista, que firma sus cuadros. Él se llama Frank, su nombre de pila, pero sus cuadros lo firma Maranata. Y ya él no se llama Frank en el pueblo. Cuando yo quería decir dónde íbamos a estar a alguien, le dije, en un taller, ¿qué es esto? ¿Dónde? ¿Dónde Maranata? Ah, ok. Todo el mundo sabía llegar. Y mi experiencia me confrontó. De hecho, a mi esposa yo le dije que me puso a pensar, no solamente si yo era pastor, sino si yo era cristiano. Ver la entrega, la pasión, el sacrificio de varios, no solo él, pero varios personajes que conocí en este viaje, me puso a pensar y me confrontó en cuanto a que debo dar más para el Señor. Y hoy no voy a hacer referencia a casi ninguna de esas experiencias porque estoy todavía en el proceso de rumiarlas. Mi esposa me preguntó en una, yo no sé si motivada por las fotos mías en el río, en un restaurante, en algo, me dijo, ¿y Dios te ha hablado por allá? ¿Qué te ha dicho Dios? Yo no sé si con un poco de envidia, no sé, o con un genuino interés de saber si Dios me había hablado. Pero la verdad es que yo le dije, ¿qué me ha dicho Dios? Muchísimas cosas. Porque no me ha hablado en un momento y en un lugar. Me ha hablado en todo. Hermanos, una de las experiencias de adoración más impresionantes que tuve la tuvimos dentro del río, donde los 7 pastores empezamos a adorar a Dios, a levantar las manos y había una presencia tremenda de Dios. Pero dije que hoy no le iba a compartir ninguna de esas experiencias porque estoy rumiándolas y ya en un momento eso saldrá en algunos mensajes. Pero quería hacer referencia a esto por el término de Maranata, por la realidad de que Cristo viene pronto. Hermanos, si Cristo viene pronto, eso debe poner en perspectiva lo que tú y yo hacemos y cómo vivimos. Es más, debe cambiar nuestra cosmovisión de la vida y personalizándolo de nuestra vida. Por eso yo he titulado este mensaje, que espero que sea bien sencillo, porque lo que quiero es dejar sembrado en tu corazón, yo diría que un sentimiento de querer ser más igual a Jesús. He titulado este mensaje, es tiempo de ser y no solo de parecer. Hermanos, porque Cristo viene pronto, es tiempo de ser y no solo de parecer. Hay una diferencia abismal entre ser y parecer. Y para eso yo voy a tomar nuestro eslogan. Imagínense que nuestro eslogan fuera, parecemos felices. Cristo es la diferencia. ¿Le gustaría a usted que hiciéramos ese cambio? ¿Nos constituimos asamblea aquí y votamos a favor de eso? Miren cómo dice, lo que para mí no es un eslogan, sino un estilo de vida. Somos felices. Cristo es la diferencia. Hermanos, si solo parecemos felices y en la intimidad de tu vida, en la intimidad de tu hogar, en la intimidad de tu trabajo,
realmente no estás siendo feliz, entonces Cristo no está haciendo la diferencia en tu vida. Porque tu felicidad no depende de las circunstancias. Tu felicidad no depende de tu condición económica. Tu felicidad no depende de la relación tuya con tu familia. Y aunque nosotros somos una iglesia que incentiva, ¿verdad?, a amar la familia y a tener buenas relaciones con nuestra familia, porque la palabra así lo enseña, pero tu felicidad no depende del estado de tu relación con tu familia. Tu felicidad no depende de tus posesiones y bienes. Tu felicidad no depende aún de tu trabajo. Tú eres feliz cuando Cristo es la diferencia en tu vida. Entonces eso nos lleva a lo que quiero tratar. Si Cristo es la diferencia en mi vida, es porque yo me he dejado transformar, porque las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así que ya todo lo viejo pasó. Ahora yo soy una nueva criatura en Jesús. Es más, dice la Biblia que por medio de su sacrificio, a los que creemos en su nombre nos ha sido dada la potestad de ser llamados no solo criaturas de Dios, sino hijos de Dios. Ahora, ¿estás tú andando como hijo de Dios? ¿Está tu vida reflejando la diferencia que es Cristo en ti? ¿Estás tú realmente siendo cristiano o estás pareciendo cristiano? La Biblia, que es la palabra de Dios, la cual yo creo, da una aseveración. Bueno, y Jesús fue más allá, pero de que el trigo y la cizaña crecen separados, juntamente. Lo que yo podría interpretar de que donde hay trigo, posiblemente haya también cizaña. Jesús fue más allá y dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos. Hermanos, eso me asusta. Tengo que ser honesto. Porque mi oración y mi deseo es que un día que Cristo venga, y hoy ha estado nublado y ustedes saben que Él viene en una nube. Siempre que está nublado yo me pongo en expectativa y con más deseo vengo a la iglesia. Pero saben, mi sueño es que nos vayamos juntos como iglesia. Y me asusta pensar de que algunos no se monten en esa nube. Pero lo bueno es que todavía Jesús puede ser hallado. Aquel que da entrada a los cielos, aquel que tiene la última palabra, aquel que tuvo misericordia del ladrón en la cruz y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy está teniendo su favor para contigo, permitiéndote escuchar este mensaje para que hoy tomes la decisión de reconciliarte, de afirmarte, de enderezar tus sendas, de realmente ser y no solo parecer. Y para esto voy a leer mucho hoy, más de lo que voy a hablar, y vamos a leer básicamente una parte en Hechos 4, 32, 37. Me voy a la iglesia primitiva. Y luego vamos a leer Hechos 5, 1, 16 y vamos a poner en contraposición dos historias o dos textos de las Escrituras que allí nos narran una enseñanza, y solamente voy a estar enumerando algunos aspectos, algunas notas que quiero resaltar para que usted en su casa pueda meditar en esto y que el Señor nos ayude. Y al final oraré presentándonos a todos delante del Señor, porque yo sé que con un propósito eterno Él ha permitido que yo comparta esto. Hechos 4, 32 al 37. Esta primera parte la voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Me gusta esta versión, porque dice que todos los creyentes eran de un solo sentir
y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. El siguiente verso dice: los apóstoles a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, y Chipre está en el archipiélago griego, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Y quiero señalar algunas cosas en este primer pasaje que hemos leído que nos va a servir para darnos mayor luz al próximo que vamos a leer. Lo primero, como dije, que quiero resaltar está en el verso 32 y dice que los discípulos eran de un solo sentir y un solo pensar. Hermanos, este concepto se repite tanto en el libro de los Hechos. Estaban juntos y unánimes, de un mismo sentir y un mismo pensar. Es necesario que tú y yo, hermanos, a pesar de nuestra diversidad, de las cosas que nos diferencian, que nos hacen únicos y que son buenas, porque Dios fue quien estableció esa diversidad en medio de nosotros y es lo que nos hace ser enriquecidos como iglesia, como cuerpo. La diversidad de dones y de talentos que Dios ha dado a cada uno, los diferentes puntos de vista, pero tiene que haber una unidad de sentimiento y pensamiento en términos de lo que queremos como siervos de Dios. Es necesario que Jesús sea el vínculo perfecto. Es necesario que el amor, recuerden que Dios es Jesús, Jesús es amor, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Y que el amor sea el vínculo perfecto que a pesar de nuestras diferencias nos permita tener un mismo sentir y un mismo pensar. ¿Cuál es ese? Adorar y agradar a Dios. Es necesario que nosotros tengamos un sentido de desprendimiento total. Yo siempre digo y repito de que usted puede dar sin amar, pero que es imposible amar sin dar. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, nosotros tenemos que amar y dar hasta que nos duela. ¿O no fue así que Jesús se dio a sí mismo? Y este desprendimiento se manifestaba en el sentir de que había un beneficio mutuo, un beneficio para toda la comunidad. Dice en el verso 32, la segunda parte, de que no había necesidad en medio de ellos porque nadie consideraba sus cosas como propias, sino que las compartían. ¿Cuándo fue la última vez que tú miraste lo que Dios te ha puesto a administrar? Tus cosas como algo que era para el beneficio de toda la comunidad. ¿Cuándo fue la última vez que viste tu carro como una oportunidad que Dios te da de no irte tú solo en tu carro, sino de ofrecer llevar a 3 o 4 hermanos hacia donde van un día como hoy que pudiera llover? ¿Cuándo fue la última vez que viendo que tienes 10 pares de zapatos, o 2 o 3, porque es hasta que duela, pudieras decir qué oportunidad me ha dado Dios de buscar a alguien que tenga ese mismo número de pie y poderlo bendecir? Y poder decir, wow, mira, el hermano anda hoy calzado con lo que Dios suplió para nosotros. Para mí es un gozo, un privilegio cuando yo puedo decir, esta camisa me la regaló una hermana.
Y si empiezo a mirar, esta correa me lo regalaron unos hermanos. ¡Qué bendición! ¿No me da vergüenza? ¿A usted le daría vergüenza? A mí no me da vergüenza. Porque entiendo que al final, ¿quién bendice a ese hermano y quién me bendice a mí? Es nuestro Padre que ha tenido cuidado de nosotros. ¡Qué chévere! No suena como cuidado de mí. No, Dios ha tenido cuidado de nosotros. Los apóstoles, por su parte, en medio de este desprendimiento, de este mismo sentir, de esta unidad, dice el verso 33, que seguían dando testimonio de la resurrección y la gracia de Dios se derramaba sobre ellos. Hermanos, cuando hay un ambiente propicio, cuando cada uno de nosotros estamos enfocados en la misma cosa, en traer gloria al nombre de Cristo, el trabajo del Señor se hace muy fácil. No importa que el pecado abunde, sobreabunda la gracia. Ellos seguían testificando acerca de la resurrección de Jesucristo y la esperanza con la que inicié este mensaje de que Cristo viene pronto y que tú y yo le recibiremos. Una vez más, por este sentido, dicen los versos 34 y 35, que entonces nadie tenía necesidad. Versos 36 y 37. Yo sé que estoy haciéndolo un poquito rápido, es que me quiero enfocar en la contraposición que voy a hacer en el próximo texto. Pero el verso 36 y 37 es de estos versos que yo siento cuando lo leo, que está hasta fuera de contexto. Digo, ¿y qué buscan esos versos allí? Porque ya se habló en sentido general de que todos compartían lo que tenían. Se dijo de que nadie consideraba sus cosas como suyas, sino que las vendía para repartir a todos y que no había necesidad. Y entonces, de pronto, sale un ejemplo específico, un José, un levita natural de Chipre, y da todas las especificaciones, a quien le llamaban Bernabé, dice su apodo, dice todo eso, y establece de que él, en sentido particular, vendió una propiedad que tenía y la trajo a los pies de los apóstoles. ¿Qué ustedes creen que pasó allí? Bueno, que ese era el de carita bonita. Y entonces en el libro de los Hechos, Lucas quería resaltarlo, porque siempre en la iglesia hay así, a quienes los pastores, mira, a veces los pastores le agradecen a alguien que ni fue quien hizo las cosas. Bueno, si tú estás enfocado en ver eso, quizás fue eso lo que pasó allí. Pero cuando nosotros seguimos leyendo el texto que sigue a continuación, nos damos cuenta que la Biblia lo que hizo fue describir el diseño de Dios para la iglesia. Este ambiente en el cual yo me he pasado estos primeros 15 minutos de este mensaje, describe lo que Dios estaba estableciendo y buscando de la vida de la iglesia. Un ambiente de común unión, de comunidad. Un ambiente donde podíamos resaltar cómo se hacía lo que Dios había mandado hacer de manera natural y de manera desprendida. Pero como el trigo y la cizaña crecen juntamente, vamos a leer el capítulo 5, son como 16 versos, así que voy a ir haciendo las observaciones mientras leo, para que veamos entonces en contraposición cómo actúan aquellos que no son, sino que solo parecen, para que al final entonces nosotros meditemos en qué queremos para nuestra vida y le pidamos a Dios que nos ayude. ¿Me dicen amén? Y este texto, así como está José, ¿verdad? Este hombre a quienes apodaban Bernabé, ahora se trata el caso de dos más de la iglesia, llamados
Ananías y Zafira. Lo primero que vamos a ver está en los versos 1 y 2 de este capítulo 5. Dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa, como yo dije ahorita que estaban, para que vayamos poniendo en contraposición, de un solo sentir y un solo pensar. Ahora, ¿cuál es ese sentir y ese pensar? Porque miren ahora, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa, Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles. Hasta ahí no hay nada de malo. Ahora, sigamos leyendo. Pero afirmó que era la suma total de la venta. Ahí hay un pecado. ¿Cómo, hermana? Mentira. Y óyeme bien, con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. No es solo la mentira, sino que estaban juntos con consentimiento de un mismo sentir y un mismo pensar. Hermanos, para que vean, se parece, pero no es. Estaban en un mismo sentir y en un mismo pensar para pecar dentro de la iglesia. Y mintieron. Es decir, estos esposos consintieron en mentir y en engañar. Segunda cosa, la vamos a ver en los versos 3 y 4. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente estos pasajes. Entonces, Pedro lo confrontó y le dijo primero a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo. Espérense. ¿A quién? Pero hay algo aquí. En los primeros versos que leímos, ellos consintieron llevar solo una parte y decir que era la suma total. ¿A quién? ¿A los apóstoles? ¿Y de dónde salió el Espíritu Santo aquí? Pero vamos a seguir leyendo. Y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo. Yo dije ahí que no había ningún pecado en eso. Para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. La segunda cosa que quiero notar es que Pedro establece claramente contra quién se peca. Hermanos, ¿saben? Tú puedes engañar muy fácilmente a tu familia. Tú puedes engañar muy fácilmente a tu pastor. Hermano, y sobre todo el pastor con el corazón de pastor siempre quiere creer que hay una transformación en el corazón. Y el día que el pastor deje de creer eso, no va a poder hacer su ministerio. Así que engañar al pastor es muy fácil. Pero saben, cuando tú mientes al pastor, cuando tú mientes a aquellos que han sido impuestos en autoridad delante de ti, ¿sabes contra quién estás pecando? Por si crees que vamos a jugársela al pastor aquí. Pedro lo estableció claramente. Le mientes al Espíritu Santo y le mientes a Dios. Hermanos, que Dios nos libre. Tú pudieras engañar a todo mundo y parecer cristiano. Pero si tú no eres cristiano, si tú no vives
como cristiano, si no hablas como cristiano, déjame decirte que estás pareciendo, pero no siendo. Y el día en que el Señor venga a buscar a su pueblo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo no sé a ustedes, pero a mí eso me pone de verdad en una actitud de humillación. Yo digo, wow, es que no es contra mi hermano que he fallado, es contra Dios. David lo decía, contra ti, contra ti, contra ti y contra el cielo he pecado. Hermanos, si nosotros fuéramos lo suficientemente humildes y no tratáramos como Saúl de quedar bien con el pueblo, sino que antes no nos importe hacernos vil delante de la gente y quedar bien con Dios. Y decirle, Señor, contra ti he pecado, restáurame. ¿Sabes lo que Él va a hacer? Te va a restaurar inmediatamente. Salmo 32, uno de mis pasajes de verdad que me muestran la misericordia de Dios, que David empieza a describir y dice, mientras callé envejecieron mis huesos, miren mi verdor de primavera se convertía en un desierto. Y empieza a describir un panorama tétrico, pero de pronto dice, pero te confesé mi pecado y tú me perdonaste. No hubo como mucha explicación, no hubo como, me humillé, te confesé y el Padre bueno me perdonó, me restaura y me levanta. A eso venimos a la iglesia, hermanos. De verdad, yo prefiero 1000 veces ver gente que falla arrepentido que gente que se muestra perfecta con orgullo y con falta de arrepentimiento en el corazón. Por eso me gusta decir que somos una iglesia de pecadores. Eso resulta ofensivo a algunos. Pero yo quiero que levante la mano y tire la primera piedra. Aquel perfecto que no ha pecado. Lo que nos diferencia a nosotros con los de afuera, que también son pecadores, es que nosotros somos pecadores perdonados. Y que el que ha sido lavado no debe más que lavarse el polvo de sus pies, pero cada día tenemos que pedirle a Dios que nos quite todo lo que a Él no le agrada. El verso 5, recuerden que en la contraposición que estamos haciendo y que todos iban en un mismo sentir y nadie consideraba lo mismo, dice que los apóstoles estaban ocupados en hablar de la resurrección y la gracia se multiplicaba. Hermanos, lo que Dios quiere para la iglesia. Sin embargo, aquí en el verso 5, lo que vemos es que el pecado siempre trae consecuencias para todos. Mira lo que dice. En cuanto Ananías oyó estas palabras, ¿verdad? Pedro confrontándole, ese que estaba lleno de gracia. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. ¡Qué desgracia! Tan pronto oyó estas palabras y que se declaró que el Espíritu Santo era hacia quien había dirigido su pecado, cayó al suelo y murió. ¡Qué desgracia! Y todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Y yo le pregunto, ¿era ese el diseño de Dios? ¿Fue eso lo que leímos en el capítulo 4? No, hermano, ahí todo el mundo estaba feliz. Ahí todo el mundo estaba con sus necesidades cubiertas. Se hablaba de la resurrección de Jesucristo y la gracia de Dios se multiplicaba entre ellos. Se permitió que el pecado entrara y vino una desgracia. Ananías murió al instante y todos los demás quedaron aterrados. Hermanos, el pecado siempre trae consecuencia para todos. Por eso es que no podemos alegrarnos del pecado.
sino que tenemos que simplemente hacer lo que la Biblia nos llama a hacer. Primero, orar para no caer en tentación, para no ceder a la tentación, para no pecar. Y si alguno entre vosotros ha pecado, entonces ustedes, que son perfectos, vamos a restaurarlo y vamos a levantarlo. Que el Señor nos ayude a hacer y cumplir el diseño de Dios para que la gracia de Dios sea manifiesta. Los versos 7 y 8, yo digo que todo el mundo sufre por causa del pecado, las consecuencias. Pero también los versos 7 al 8 nos enseñan que cada uno tiene su propia oportunidad de ser responsable. Dicen los versos 7 al 8, como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Safira llegó sin darse cuenta de nada de lo que había pasado. Pedro le preguntó y Pedro le dijo, mira, ya resolvimos con Ananías, ¡pum!, muere. Fue así. Pedro, como que nada ha pasado, le da la oportunidad, porque a cada uno de nosotros se nos presenta la oportunidad de manera personal de asumir la responsabilidad de nuestros actos, como David, contra ti, contra el cielo y contra ti, yo he pecado. Y le dice Pedro a Safira, fue todo el dinero que tú y tu difunto esposo, que tú y tu esposo, que ella no sabía nada, recibieron por la venta de su terreno. Sí, contestó ella, ese fue el precio. Hermano, se le dio una oportunidad. Vamos a seguir leyendo para ver cuál fue el resultado, pero se le dio una oportunidad y cada uno tiene su propia oportunidad de ser responsable. De igual manera, el próximo punto es que cada uno dará cuentas y recibirá su pago. Wow, hermanos, es muy fácil cuando decimos todos sufren las consecuencias del pecado. Y ahí sí, uno pagó la consecuencia, murió, otros quedaron aterrados. Pero se nos da una esperanza. Cada uno tiene su oportunidad de asumir su responsabilidad, pero cada uno dará cuenta y recibirá el pago conforme a su actitud. Cuando yo leo cosas como esta, soy como esos jugadores que se van de primera para segunda y ellos pueden saber ya que están out o lo que sea, pero se barren por si acaso llegan safe, por si se le cae la pelota al segunda base. Y yo prefiero asumir mi responsabilidad. Ay, tírame, Señor. Por si acaso, como decía David, alcanzo de Él misericordia. Los versos 9 al 10 establecen esto. Vamos a leerlo. Y Pedro le dijo, wow, yo quería que tú me dijeras otra cosa. Te di la oportunidad de que no importa lo que tu esposo dijo, que tú me dijeras la verdad. ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Te voy a dar una noticia. Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta y ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Miren por qué los jóvenes son tan importantes, que si no la iglesia estuviera llena de muertos.
Hermanos, sí, siempre va a haber sangre nueva. Siempre va a haber aquellos dispuestos a hacer las cosas a la manera de Dios. Pero qué pena sería que tú, siendo heraldo para muchos, no tengas parte en ese día. No da mucha risa ahora. Yo veo muchos rostros serios y estoy contento de que sea así. Esta palabra es para estar serios. Esta palabra es para meditar en ella. Esta palabra es para confrontarnos a nosotros y decir, ¿soy o parezco? Simplemente vengo a la iglesia, tengo rutina de hacerlo, quiero los beneficios y la bendición. O yo quiero al Dios de la bendición. Saben, hermanos, ninguna bendición que Dios te pueda dar aquí, y Él puede darte todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, se compara con la salvación. Y nosotros eso lo recibimos por pura gracia. Y la Biblia nos manda que la guardemos y cuidemos con temor y temblor. Yo no quiero parecer, o no solo parecer, porque obviamente yo debo parecer cristiano también, pero yo no quiero solo parecer. Yo quiero ser un verdadero cristiano que honre a Dios en lo público y en lo privado. Verso 12, vamos a leerlo. No se quedó allí, porque la obra del Señor va a llegar a su cumplimiento. Por Ananías y Zafira no se detuvo la obra del Señor. Es doloroso, es lamentable. Ahora, lo que yo le aseguro es que los que no siguieron tras el cumplimiento del propósito de Dios para su vida eran Ananías y Zafira, porque estaban muertos. Y ya los muertos, miren, le pueden hacer toda la publicación en los periódicos que quieran, llevarle todas las flores que quieran al cementerio y hacer todo lo que sabemos nosotros que se hace en ese sincretismo religioso, ¿verdad?, que queremos después de. La decisión hay que tomarla ahora. Tú tienes que tomar una firme decisión y cantar como cantamos. Yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, nunca jamás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Necesitamos personas radicales, con una decisión firme de hacer lo que Dios ha mandado a que hagamos y de ser la iglesia que Dios nos ha dicho que seamos. Ay, pastor, pero hemos fallado. Sí, pero qué bueno que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Qué bueno que su gracia es suficiente. Qué bueno que su gracia nos sostiene. Qué bueno que por gracia todavía hay oportunidad de arrepentimiento y de completa salvación. Y precisamente esta es la gracia de Dios que se manifestaba para vida. Verso 12 dice: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Hermanos, miren, era como para uno no volver a la iglesia. Oh, usted sabe, pam. Uno muerto y la otra, mira, los jóvenes están ahí. Ellos van a venir ahora a cargarte. ¡Pum! Oh, gracias a Dios que yo no tengo ese don de Dios de Pedro. ¡Wow! ¡Cuánta silla vacía! No, hablé en la carne ahí. Déjame seguir en el espíritu. No, hermanos, pero por pura gracia. Por pura gracia. Los apóstoles seguían
haciendo maravillas y señales milagrosas entre la gente, y todos los creyentes, en vez de dejar de ir, ¿saben lo que hacían? Se reunían con frecuencia en el templo, en el área que era conocida como el Pórtico de Salomón. Hermanos, en campo abierto para que mucha gente pudiera llegar. Y muchas veces, yo quiero que pongan el próximo verso. Muchas veces, esta gracia de Jesús. No, me saltaron 13 y 14. Esta gracia de Jesús nos hace sentirnos solos. Tengo que decir la verdad. Y algunos dirán, pero pastor, usted acaba de decir que esto hacía que mucha gente viniera con frecuencia al templo y que se reunían cerca del Pórtico de Salomón. Mucha gente. ¿Y cómo es posible que usted dice que esta gracia tan sobrenatural a veces nos hace sentir solos? Sí, porque a veces cuando tú te decides a serle fiel a Jesús, mucha gente te saca los pies y dice, con este no se puede, porque priven santo. Mira lo que dice. Que como venía mucha gente frecuentemente y estaba en el Pórtico de Salomón y muchas señales y maravillas eran hechas, dice, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que esa gracia derramada en los apóstoles hacía que la gente quisiera los beneficios de la gracia. Hacía que la gente quisiera estar cerca. Cuando ellos hacían los señales y prodigios, querían recibir de lo que ellos tenían. Pero la verdad es que pocos se atrevían a estar cerca. Hermanos, mira, tú estás llamado por Dios a ser así. A ser una gente que atraiga a otros a Jesús. Que la gente pueda ver que el Espíritu Santo está contigo. Que la gente pueda apreciar que cosas maravillosas pasan en tu vida, pero que a la gente hasta miedo le dé estar muy cerca de ti, porque saben que tú eres una persona que camina en rectitud delante de Dios y que tú no vas a fallarle a Dios para estar bien con el hombre. La gracia de Dios se manifiesta para vida en tu vida, aunque eso en ocasiones te haga sentir solo. Porque aunque esa gracia te hace a ti sentir solo, a la misma vez hará que la gente se acerque a Jesús. Versos 15 y 16. Ya estoy terminando porque creo que lo que quería poner en contraposición y señalar, ya lo he logrado. Mira esto, versos 15 y 16. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente, esos que no querían unirse mucho a ellos, sacaba a los enfermos a las calles, en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Es decir, verso 16, multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos. Y todos, ¿qué pasaba con ellos? ¿Tú quieres eso en tu vida? ¿Tú quieres eso para tu casa? ¿Tú quieres eso para tu familia? ¿Tú quieres eso para tu iglesia? Hermanos, pues es tiempo de que dejemos de solo parecer y comencemos a ser. Yo quiero que la gracia de Dios se establezca en mi vida. Yo quiero que la gracia de Dios se establezca en tu vida.
Yo quiero que la gracia de Dios en esta mañana se establezca en esta casa, a fin de que el cumplimiento del propósito de Dios surja en lo sobrenatural como algo natural. El mismo Pedro que enfrentó a Ananías, el mismo Pedro que enfrentó a Zafira, escribió lo siguiente en Primera de Pedro 5, 10 y 11, en Reina Valera 60, y con esto termino. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.